Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 29 de agosto del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Polín. ¿Cómo estás? Vamos a adentrarnos seguido a los temas de nuestra agenda nacional de hoy. Haitianos en República Dominicana. Los buscones involucran al Departamento de Inmigración en el tráfico de braceros por la frontera. Migración, ¿no? Migración. Esto fue lo que tú me diste, que a mí no me llegó ayer, que fue el periódico El Día, que tampoco me llegó hoy. Dice que los buscones involucran a migración. Y dice, uno de los traficantes de ilegales entrevistados dijo que la entidad habría cedido una tarjeta a uno de sus colegas para cruzar los braceros. Y aquí está todo un reportaje con el cual las autoridades están en condición de actuar y detener lo que nosotros hemos venido diciendo, que no hay forma de que se justifique si hay una vigilancia en la frontera. Por eso hemos estado respaldando la iniciativa que ha tomado el nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional de irse a la frontera. El primer sitio donde ha ido es a la frontera. Y además denunciar que el 50% de los efectivos militares del ejército está ahí pegado de una serie de funcionarios haciendo de guardaespaldas y algo más. Bueno, ese documento tiene hasta su mapita con su rutita para que lo puedan interceptar en el caso de que se le haga difícil determinar por dónde es el acceso. Yo quiero decir que hay otras rutas, Sí, y repetir algo que me dijo un teniente pensionado del ejército que me llamó a mi casa. Y me dijo, hay una ruta que está bajo el pie de la cordillera central, donde están las Manaclas, las lomas de las Manaclas, y ahí hay unos acantilados. Dice, abajo, al pie de esos acantilados, hay una ruta de penetración que vienen desde la frontera y vienen cruzando y salen al centro del territorio dominicano. Ojo con eso, las autoridades militares, esa es su obligación fundamental. Otro tema álgido en el día de hoy, muy álgido, que se empeora cada día, la tasa de cambio. El dólar volátil llegó a cotizarse a 19.50 por uno. Una jornada volátil en mercado cambiario. El doctor Hugo Giuliani Curi, primer alto funcionario preocupado por la repatriación de capitales. Suben los precios de artículos de consumo masivo por el alza del dólar, una reacción directa, eso es inevitable. Sí. No, lo que pasa es que, cuestionado el señor presidente de la República por una periodista sobre los efectos de todas estas cosas, incluyendo unos impuestos que se iban a poner, él dijo que no iba a haber efectos. Y ahí están los efectos. Y tenemos, como es lógico, todo lo que tiene un componente importado ha subido de precio. Pero además, como es sabido, la gente que trae cosas inmediatamente adelanta el efecto del alza a los productos que ya estaban aquí. Es decir, que todos esos inventarios
que estaban en almacén acaban de ser subidos de precio en perjuicio del bolsillo de los dominicanos. Y parece como que las autoridades no piensan, no razonan. Y ya hemos adaptado, ¿verdad?, al léxico que es posible en la televisión, el refrán cibaeño, que dice que el que se va a fastidiar no razona. No piensa, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos delante un problema muy serio. Mire, dice Carlos de Pradel que hay que frenar la devaluación. Y dice, propone que se controle el crecimiento económico y el gasto público y que el Banco Central inyecte todos los dólares que sean necesarios. No estamos de acuerdo con Carlos de Pradel. De frenar. No, señor. No es verdad que hay que controlar el crecimiento económico. Lo que hay que controlar es el modelo que nos ha endosado a nosotros un crecimiento económico a base de inversión extranjera, que se lleva más de lo que trae, como está comprobado en todos los titulares de la prensa en los últimos días. Y no es verdad tampoco que hay que inyectarle al mercado todos los dólares que sean necesarios, cuando nosotros sabemos que hay una tonera abierta. Ya he puesto el ejemplo una y otra vez del accidentado desangrándose que es llevado a una sala de asistencia donde se le pone transfusiones sin detener la hemorragia. No se puede poner transfusión sin detener la hemorragia. Y la hemorragia es el modelo económico que se le quitó todo control al Estado. Para eso se derogó la ley 861. ¿Cuál es la respuesta? Volver a poner la ley 861 o como se llame con la nueva numeración. El control de la salida del capital extranjero y repatriación. Eso es lo que es necesario. Para que así el que quiera venir aquí sepa que lo que va a sacar de aquí lo va a tener que sacar despacito y no a la velocidad de esa especulación desmedida que está protagonizándose por todas partes y que ha hecho crisis en la Argentina. Y si no queremos vernos en el espejo de la Argentina, entonces yo no sé cómo es que vamos a aprender. Y otros países que lo están siguiendo. Dice hay un refrán que nadie aprende en cabeza ajena, pero nosotros tenemos que aprender en cabeza ajena, porque es el mismo modelo, el mismísimo modelo. Entonces, también hay que decir que Hugo Giuliani efectivamente es el primer alto funcionario que se ha preocupado, ¿verdad? Que ha dicho, señores, hay que pagar esto. No ha habido, porque Carlos de Pradel no es funcionario del gobierno. Él fue gobernador del Banco Central, pero no es en la actualidad funcionario del gobierno. En este momento... Miembro de la Junta. Verdaderamente. Miembro de la Junta Monetaria. Había olvidado. Él está hablando en esa calidad. Había olvidado que es miembro de la Junta. Bueno, pero si él está hablando en esa calidad, él tiene cómo pagar la cosa, ¿no? Es lo mismo que las expresiones de la secretaria de Industria. Él está defendiendo sus decisiones que ha tomado allá. La secretaria de Industria, que dice que hay que tomar una serie de medidas frente a la situación. Digo, pues tómela ahí desde la función que usted tiene. Antes era titular de la Junta Monetaria, ahora es miembro ex oficio como secretario de Industria y Comercio. Bueno, pero aquí dice el licenciado Giuliani Curi, dice, la inversión extranjera que debe propiciarse es la que se realice a largo plazo con activos fijos. Exactamente. Porque esos se quedan en el país. Es lo que dijimos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Ese es el modelo de sustitución de importaciones que también fue suplantado cuando se nos trajo el modelito nuevo ahora de vamos a exportar todo, que hemos dicho una y otra vez. Ahí fue a donde le crearon a esta economía y a los dominicanos la crisis de condición de vida que estamos nosotros viviendo. Vamos a importar. No, vamos a exportar mano de obra devaluada. Entonces los dominicanos nada más servimos para poner mano de obra devaluada compitiendo con la mano de obra de los haitianos, porque ya están en los parques industriales de zona franca. Para eso es que se le ha permitido que entre, para hacer dumping, que es una figura, es un término en inglés, de un acto de competencia económica desleal, que es cuando usted tira al mercado
algo por debajo de su valor. Entonces, cuando entran los haitianos aquí a competir deslealmente con los dominicanos, están haciendo dumping en el mercado laboral. Pero eso es precisamente el modelo. Además de que quieren sacarlos de allá porque se quieren coger las riquezas haitianas. Entonces vienen acá y trabajan como un émbolo, porque al dejar fuera de su oportunidad de empleo a los dominicanos o se montan en una yola o un avión y se van del país. Y entonces ellos se pueden coger lo nuestro también, que lo están haciendo con la complicidad de malos dominicanos. Y otra cosa interesante que dice Giuliani, dice, cuando usted entrega el sector eléctrico, está entregando el negocio de mayor volumen en pesos. Y antes de la capitalización, estos se quedaban aquí. Pero ahora se convierten en dólares y se van. Sigue diciendo el licenciado Giuliani. Dice aquí ahora la sección que escribe el periódico que desde hace tiempo ha venido publicando informaciones que revelan que el volumen de repatriación de las empresas extranjeras que operan en el país tiende a hacerse insostenible. Señores, ese es el modelo económico el que está haciendo crisis. No le den más vuelta. No se puede desarrollar una economía a base de inversión extranjera. La inversión extranjera puede venir como un complemento útil en la medida en que traiga tecnología que no esté asequible en los mercados como mercancía, porque usted puede comprar la tecnología, eso es una mercancía como cualquier otra. No se puede comprar, bueno, vaya donde el que la tiene, para que venga y asociado con el capital nacional, y si no puede participar el capital privado, pues con el capital del Estado. Eso es desarrollo, eso no es crecimiento. Y eso es lo que hace que la riqueza, cuando se materialice, esa potencialidad que nosotros tenemos, se convierta en una realidad. Sea una realidad para que beneficie a los dominicanos y no para que otros se lo lleven todo. Entonces el modelo que tenemos ahora, y que analiza muy bien el licenciado Hugo Giuliani con esas expresiones, es el modelo que nos han impuesto, ese modelo de expoliación a base de inversión extranjera, y donde nosotros nos convertimos en una mercancía gastable que se llama mano de obra barata. Y si se están muriendo de hambre, bueno, no importa, siempre aparecerá otro que lo sustituya. Y si ese se gastó ya a base de hambre, a base de que ya no puede comprar las medicinas, y se murió, bueno, pero vino otro. Y así nos van a poner a todos nosotros. Y esa es la competencia de la mano de obra devaluada. Pero a la situación de la depreciación del peso, se lo quieren atribuir también a la desorientación que afecta al mercado del dólar y también a la especulación del dólar. Yo recuerdo esos mismos términos y esos mismos conceptos aplicados en otra situación de crisis de devaluación de la moneda nacional en el año 84 y antes. ¿Cómo decía? O que era una cuestión de especulación. Entonces los cambistas eran los villanos de la película y que había en parte un componente de esa naturaleza, pero esa no era la verdadera razón. Como usted acaba de apuntar, ya se ha señalado muy concretamente cuál es. Entonces, el componente de la especulación entrará siempre en juego cuando las condiciones que estén existiendo se lo permitan. Si no hay esa condición, pues la especulación no se da. Aparte de que hay también unos grandes adquirientes de la moneda que la toman y la almacenan para ir precisamente creando esa situación. Entonces la especulación es solamente una cuestión coyuntural, muy coyuntural, y cuando desaparezcan las razones que nosotros acabamos de señalar, entonces la especulación no existirá. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo sé que esas expresiones y esos señalamientos van en dirección apuntando hacia algo que se llama las casas de cambio. Uno de los sectores que están de acuerdo con los planes llamados a desaparecer, junto con otros más del ámbito financiero. Tú dices porque los bancos han estado de eso. Claro que sí. Es decir, todo es un plan bien articulado. Oigan esto, en la crónica del Listín Diario, que dice desorientación afecta al mercado del dólar en la República Dominicana, hay unas declaraciones del presidente de la Asociación de Empresas Remesadoras. Dice, es necesaria una voz confiable que lleve la calma al mercado.
destaca. Esto es precisamente lo que ha faltado. Pero, dice el periodista, pero también han faltado dólares. Pues según una fuente del mercado, el día en que el Banco Central inyectó los 50 millones de dólares provenientes de sus reservas, habían 2 generadoras de electricidad que estaban en fila esperando buscando 74 millones de dólares. Esperando turno al bate. Es obvio entonces por qué la tasa de cambio en los días subsiguientes no bajó. Aquí sigue diciendo, le pone con una forma muy simpática, que los chicos malos, las generadoras de electricidad han sido vistas como los chicos malos en el mercado cambiario. Se les acusa de actuar con frenesí en la repatriación de capitales, lo que ha puesto a la prima al borde de un ataque de nervios. Esto lo negó Kevin Manning, el hombre que entró aquí a través de la Smith Enron, que de repente un día saltó y apareció en la generadora Itabo. Dice, en este año no hemos repatriado un centavo. Que recuerde, dice él. Parece que él está como Reagan. Resulta que el presidente Reagan, cuando se le cuestionó sobre una serie de cosas indebidas que se produjeron durante su gestión, él decía, yo no recuerdo. Y tenía razón, porque parece que ya él estaba quejándose del Alzheimer, y entonces él se dormía en los consejos de gobierno. Y entonces James Baker, los muchachos malos, y el otro que tenía casi el nombre de él, que se llamaba Reagan, Donald Reagan, eran los que decidían. Decidían así que decidieron un día cambiarse de cargos, y después que se cambiaron de cargos se lo notificaron al presidente Reagan. Y hay entonces un librito muy simpático de un humorista norteamericano que se llamaba Mientras Reagan dormía. Eso es porque los norteamericanos se burlan de sí mismos, ¿no? Con muy buen humor. Pero sigue diciendo entonces que fue muy evasivo, empero, para responder la pregunta, ¿estaría de acuerdo con negociar un calendario de repatriación de utilidades? No hay nada que repatriar, pues estamos perdiendo, respondió. Pero déjeme decirle una cosa. Eso de la capitalización de la energía, realmente, como también lo caracterizó el licenciado Guiliani, es un enredo, usando el léxico diplomático que ya está utilizando el licenciado Guiliani, un enredo mayúsculo, en donde los que estaban supuestos a ser distribuidores han pagado en ser también generadores, y los que eran generadores, que fue el caso de AES, han pagado en ser distribuidores, y entonces han usado su condición de distribuidor para cobrarse el dinero que debían pagarle a la CDE, y ahí había una triangulación en donde quedaba enganchada a la CDE, y luego ellos decían, no tenemos dinero porque no tenemos ingresos, la gente no paga, no podemos cobrar porque la gente se niega a pagar. Pero ellos se estaban cobrando a sí mismos con su función de generador. Entonces, lo mismo está pasando del otro lado. Ahí hay una serie de maniobras. Todo eso es lo que el presidente ha dicho que va a enfocar. De modo que ojalá que sea así. Tengo un gran temor yo. Bueno, él está obligado a hacer eso, porque si no, no va a encontrar solución a este problema. Un problema que le dejó el gobierno que se fue, pero que se lo han agravado en esta gestión. Porque hay cosas que todavía no se conocen, pero el propio administrador de la sede, el ingeniero César Sánchez, va a tener que explicar algunas de las gestiones del viajecito ese que dio. A Madrid y a Nueva York. Acompañado de un grupo. Va a tener que explicar mucho de eso. Nadie conoce los términos de esos acuerdos. Corrupción, temas nacionales. República Dominicana, ni fu ni fa entre los países corruptos. Otro ayudante civil sometido, Enrique Gil, por prevaricación y abuso de autoridad. Bueno, esto es increíble. Pero hay un vicecónsul también. Dice aquí, someten a otro ayudante civil del presidente. Un ayudante civil del presidente de la República fue sometido esta mañana a la justicia acusado de prevaricación y abuso de autoridad
para apropiarse de un local comercial en Plaza Central con una documentación alegadamente falsificada. La querella contra Enrique Gil fue presentada por ante la jueza presidenta de las cámaras penales del distrito, Katia Miguelina Jiménez, por Amador Pimentel Castillo, etcétera, etcétera. Y por ahí sigue. Bueno, dice aquí la crónica, eso lo hace Transparencia Internacional, que es una entidad que tiene su sede principal en Alemania. Y entonces, desde allá, pues hacen unas evaluaciones a base de investigación. Hay que suponer que las clasificaciones que ellos hacen para un año, como es lógico, corresponden al año anterior. O sea, sale el 2001, pero responde a los datos que recogieron del año 2000. Sale el 2002, pero corresponde a los datos que recogieron el 2001. ¿Por qué? Bueno, porque aparece una escala y la escala que recoge la prensa da a entender que de eso se trata. Aparece que en el año 2002 hay una reducción muy ligera del índice de corrupción. Nosotros presumimos que en realidad la cosa vino del 2001, ¿verdad? Que hubo una pequeña reducción con relación a la corrupción que se había detectado en el 2000, que fue el año de entrega del PLD. Y todos los desbarajustes del PLD se produjeron ya de una manera escandalosa en el año 2000. Entonces entra el nuevo gobierno y, como es natural, en su primer año no manifiesta la corrupción que ahora se ha manifestado. Por eso nosotros, nuestra interpretación, y además porque sabemos que la lógica estadística dice que no te pueden dar los datos del año que va en marcha porque todavía no están disponibles. De modo que si salió el 2002 se refería al año 2001 y lo que salió del año 2001 se refería al año 2000. En ese orden de ideas, de todas maneras, hay corrupción en la República Dominicana. Y eso no tiene nadie que venir de fuera a decírnoslo. Nosotros los dominicanos lo sabemos. Pero aquí hay unas expresiones del presidente de la Transparencia Internacional. Oigan esto. Consideró que las élites políticas y los inversores corruptos, son los inversionistas, están atrapando a naciones enteras en la pobreza y obstaculizando el desarrollo sostenible. Además dijo que se perciben niveles peligrosamente altos de corrupción en lugares pobres del mundo y también en muchos países cuyas empresas invierten en naciones en vías de desarrollo. Al mismo tiempo llamó a la clase política a percatarse de la necesidad de tomar medidas drásticas contra la corrupción para romper el círculo vicioso de la pobreza y el soborno. Dice, las élites corruptas en los países en vías de desarrollo, quienes trabajan de la mano con ávidos empresarios e inversionistas inescrupulosos, están anteponiendo el beneficio privado al bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico de sus países. Desde talas ilegales hasta diamantes manchados de sangre, podemos ver el saqueo de la tierra y de su gente de manera no sostenible. Esa es la crisis de la democracia que hemos estado denunciando aquí. Porque eso es así. Y cuando habla de que hay inversionistas corruptos, esos son los inversionistas extranjeros, que es el caso de las que han venido aquí a saquearnos a través del negocio eléctrico, tanto españolas como norteamericanas, que vienen aquí a saquearnos. Y por eso nosotros lo que queremos es pedirle la colaboración a la Embajada de los Estados Unidos para aplicarle, en este caso a los inversionistas norteamericanos encabezados por Carl Huber, la nueva legislación promulgada por el presidente Bush en materia de actos de corrupción, en materia de negocios, los delitos de cuello blanco. A los españoles les vamos a tener que aplicar otras medidas legales que hay, pero por ahí anda la cosa. Indudablemente que eso es una sentencia. Nos viene de fuera, Que acuérdense que a la hora de que llegaron los conquistadores, el oro lo tenían los indígenas y los conquistadores lo que tenían eran espejitos.
¿Quién engañó a quién? ¿Los indígenas engañaron a los conquistadores? No, los conquistadores engañaron a los indígenas. Le entregaron espejitos y le cogieron las pepitas de oro. Y el almirante de la mar Océana No menciona el nombre. abrió la travesía del gran tropezón que fue que él creía que iba a llegar por vía del Pacífico a China y tropezó con el continente. Entonces, él tenía un 10% de todo lo que encontrara. Usted no ha oído mencionar un 10% por ahí, famoso, en la corrupción gubernamental. Comenzó ahí. No fueron los indígenas que se inventaron el 10%. Es decir, que todas esas prácticas corruptas nos vienen de fuera. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromisos comerciales. Adelante, vamos a seguir. Clima social. Agarran vicecónsul con 42 kilos de coca. Hablando de corrupción. Hablando del mismo tema. Apresan vicecónsul en Haití con coca y armas. Se entrega ex ayudante fiscal acusado de robo, ya ese otro tema. Acusado de robo junto a miembros de la PN. 2 heridos en tiroteo. Eso es en Barahona, óigame bien. Un ayudante fiscal que es ex fiscal ahora porque lo quitaron, pero está sometido porque él y 2 miembros de la Policía Nacional tienen un expediente porque les robaron a un haitiano. Sigue leyendo. Qué barbaridad. Bueno, 2 heridos en tiroteo de Policía Nacional y banda en Cotuí. Hieren 2 personas a tiros en Villa María y 27 de febrero. Que son 2 barrios. La policía someterá 2 rasos por muerte de una oficial abogada. 6 a justicia por secuestro de Fernando Capellán Díaz, primo de Villa Cartagena, implicado en otro secuestro. Esto ahora surge esta información. Dice, fue identificado como la persona que raptó a Jiménez Zulerio en agosto del 2000. Del 2000, o sea, hace 2 años. Y eso no se había esclarecido. De modo que ahora, por pura casualidad, parece que al surgir esta investigación y ponerse en evidencia la fotografía o los datos de este otro, entonces lo han identificado. Eso quiere decir que tenemos una policía que no funciona. Es que no podemos manejarnos frente al incremento de la delincuencia si nosotros no hacemos de esa Policía Nacional el aparato eficiente que persiga con eficacia el delito y con drasticidad si es necesario, y que sea respetuosa del derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente cuando no le gusten las políticas de los gobiernos de turno, porque la Policía Nacional no puede ser instrumento de la persecución de los ciudadanos cuando estos se expresan pacíficamente en el derecho de no estar de acuerdo con las políticas de los gobiernos, sobre todo cuando se trata de gobiernos que surgen con una promesa de reivindicación y cuando suben al poder, entonces gobiernan contra sus gobernados. Así se está socavando la democracia en América Latina. Entonces, esa es la policía que necesitamos. Una policía que funcione, porque no es posible que a 2 años de distancia, por pura casualidad, ahora se esclareció un secuestro en donde otro empresario, ya yo hasta lo había borrado, ni me acordaba. Dice, el empresario franco-macorizano Juan Manuel Jiménez Zulerio identificó a José Antonio Cartagena Rodríguez, primo de Rafael Villa Cartagena, como el hombre que lo encañonó con una metralleta el 16 de agosto del año 2000 cuando fue secuestrado por un grupo que le cobró a su familia 1.5 millones de dólares como rescate. Millones de dólares, 1.5 millones de dólares. Claro, yo quiero decir que yo veo con mucha preocupación toda esa fortuna, porque así como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. 1.5 millones de dólares no son 2 centavos. Multiplícala por 18 para ver lo que le da. Vamos a ver. El caos de la crisis eléctrica.
denuncian hay complicidad contra usuarios no regulados. A eso dijimos algo anteriormente, pero hay que profundizar. Bueno, el gobierno no ha decidido sobre las tarifas eléctricas. Pero eso de los usuarios no regulados se refiere a la parte industrial. Nosotros queremos insistir que el mismo derecho que tienen los industriales lo tenemos los ciudadanos. Lo único que falta es que nos organicemos, porque ¿qué es lo que se llama el usuario no regulado? Es un usuario de alto consumo, al cual, de acuerdo con unas normas que se trazaron ahí en la llamada capitalización, se le da el derecho de contratar libremente con los generadores sin pasar por el distribuidor. Y entonces resulta que los distribuidores dicen, no, mira, hay que pagarme un peaje, y la administración anterior, o mejor dicho, la dirección anterior a la Superintendencia de Electricidad le otorgó ese peaje. Y eso ha sido cuestionado y ha sido anulado. Bueno, eso ha provocado una serie de reacciones de las distribuidoras que dicen que con eso es que ellos nivelan la situación que tienen con los barrios, y que si le quitan eso, entonces tienen que darle apagón a los barrios. No, todo está demostrado que o sabían lo que hacían o no sabían lo que hacían. En el mundo de los negocios, usted va a hacer negocio para ganar o perder. Usted arriesga para ganar o perder. Usted no puede ir a la seguridad total de que va a ganar. Pero aquí se están haciendo negocios en la República Dominicana sobre la base de que los llamados inversionistas no tienen que perder nunca. Y estos señores llegaron a meterse en el negocio. Y quiero decir una cosa: a Unión Fenosa no se le puede permitir de ninguna manera esa excusa. ¿Ustedes saben por qué? Porque se pasaron 5 años metidos ahí en la Corporación Dominicana de Electricidad, de asesores, tomando información absolutamente de todo, para luego aparecerse concurriendo a una licitación donde había otros participantes que no estaban en igual condición que ellos. Es decir, que venían de fuera a participar sobre la base de los datos que le estaban dando, cuando ellos tenían toda la experiencia y toda la información de haber estado 5 años dentro de la institución. Con este agravante, el entonces administrador, señor Radamés Segura, les acusó de haber malversado $20 millones durante ese periodo de tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos estaban supuestos a lograr precisamente una eficientización, tengo entendido que del área comercial, y además de ciertos aspectos técnicos de transmisión, y no hicieron nada de eso. Quiere decir que se chuparon $20 millones y no produjeron un resultado, pero no fueron a parar a un tribunal, porque esas son las cosas en República Dominicana. Y luego de esa acusación que se la hizo públicamente el señor Radamés Segura, el señor Antonio Isa Conde los calificó y dijo que sí, que ellos eran sujetos confiables para participar en la licitación, en condición desigual con los demás, con una acusación de haber malversado $20 millones. Todo eso está penado en la ley 141/97 sobre capitalización. Entonces, no se cumplieron ni siquiera lo que estaba en la ley. Entonces, todo eso está ahí, todo eso es parte del problema que tenemos. Pero esa acusación que hacen, parece ser los interesados de usuarios no regulados, apunta también a mi percepción particular de lo que va el presidente a anunciar y a exponer y a señalar en su siguiente discurso. Se dice que la indexación va a recaer, la indexación de la tarifa eléctrica se va a imponer y va a recaer sobre los hombros de los que pagan la luz, para compensar lo que se ha dado en llamar por parte de las distribuidoras sus pérdidas. Y esto va a ser anunciado así por el señor presidente. Yo me arriesgo a tomar estas expresiones y ponerlos a frente a ustedes, porque evidentemente ya todos los sectores van señalando, y esto es parte de esos señalamientos, los sectores no regulados,
que se está tratando de, por todas formas, de que se compense las llamadas pérdidas, entre comillas, que dicen tener los señores inversionistas. Sí, en el pero tú estás sector mezclando eléctrico. dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Sí, porque la cuestión del peaje es una cosa y la indexación es otra. Sí, pero El peaje, óyeme bien, el peaje, como expliqué, es el sí, sí. el cobro Ajá. que ha querido imponer el distribuidor en su zona para el uso de las redes públicas, que no son de ellos, porque eso estaba ahí. De modo que el que contrata en bloque la electricidad pueda llevar la electricidad desde donde se genera hasta donde se usa. Entonces, esa es una cosa. La indexación es el índice que en función del escalamiento de los precios del petróleo se venía absorbiendo. Entonces se venía suponiendo, y además, como tú señalabas también, con relación al asunto del dólar, También el efecto del dólar. El efecto del dólar. Entonces, tanto el valor variable del petróleo como el efecto del dólar se absorbía con una indexación. Sí, pero y ahora eso lo absorbía el gobierno, y entonces ahora se plantea, y dice el secretario de Finanzas que todavía no está decidido, pasárselo a el usuario. Y ayer dijimos que eso sería precisamente un atentado contra la condición de los usuarios, porque el usuario no tiene la culpa de estar pagando una energía que es 3 veces el precio del que la que paga el usuario de los Estados Unidos de América. Pero lo que yo acabo de Entonces es la señalar- responsabilidad del gobierno, porque esa energía sí deficiente es responsabilidad acumulada de una serie de gestiones de gobierno. Y el gobierno de turno, que es este, es responsable frente a la población de darle una solución al problema, no de echarle encima de los hombros del pueblo aquella culpa que el pueblo no tiene. El pueblo no tiene la culpa del alto costo de ineficiencia que representa el costo de la energía. Y por tanto el gobierno está obligado a absorber esa ineficiencia. Eso así, hasta tanto con un trabajo de fondo, los problemas de ineficiencia sean corregidos y el costo de la energía venga a ser equiparable con el costo de la energía que se paga en los Estados Unidos de América. Entonces, ese es el trasfondo del asunto. Porque el asunto de que no, nosotros no tenemos que subsidiar, sí, el gobierno sí tiene que subsidiar. El que no está obligado a pagar esa ineficiencia es el país. Ni tiene que pagarlo ni el sector doméstico, es decir, la familia, ni lo tienen que pagar unos industriales a quienes se exige competitividad. ¿Cómo pueden ser competitivos con el alto costo de la energía? Usted ha hecho una observación y una aclaración muy pertinente. Yo incurrí en el error de no decir primero el concepto, de no aclarar primero el concepto de lo que era la indexación, entendido hasta este momento. Yo lo que quise señalar y he señalado, que hay un elemento más en la ecuación, que no es solamente la depreciación del dólar para indexar y el precio del petróleo, sino que también ahora en este discurso que va a tirar el presidente viene otro elemento a la indexación, que es lo que ellos están señalando como pérdida por el no pago de los sectores que no están cumpliendo, como dicen, con sus compromisos de pago y le están apagando Bueno, ahora viene pero ese elemento. Eso es lo que el presidente ahora tiene que abordar, definitivamente. Porque el presidente tiene que decirle al país que ha resuelto el problema. No le puede decir al país, mire, yo no he resuelto el problema, de modo que ustedes van a tener que pagar los platos rotos, ¿no? Porque eso no es solución, ni desde ningún punto de vista, ni va a resolver la crisis, pero tampoco políticamente resuelve nada. Nada, absolutamente. Antes, por el contrario. Me dicen que eso es parte de los acuerdos de Madrid. Análisis de una economía abierta de exacción. Las pensiones aportarán 8.000 millones en el 2004. Bueno, esto es algo que uno ve un titular así. Cuando lee la declaración, se encuentra que el secretario de Trabajo dice que la reforma previsional dominicana, que se inicia, yo no conocía esto, que se inicia a partir de febrero del 2003, pondrá a disposición del país más de 8.000 millones en su primer año de aplicación, que podrán ser destinados al crecimiento económico. Ajá, ¿de dónde salen esos 8.000 millones? Bueno, esos son los fondos de pensiones.
Señores, el trasfondo de todo este lío es que los bancos han querido manejar esos recursos. Y no es que estén mal que esos recursos, que son lo que se llaman fondos de largo plazo, que se tienen que acumular para responder a compromisos que son a largo plazo y permanentes, son fondos de pensiones. Eso es lo que le da seguridad al que trabaja, de que a la hora de retirarse tiene el ahorro de lo que a través de los años ha ido aportando, descontándolo de su salario, y para compensar y enfrentar situaciones de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, todo eso va acumulando en todas partes del mundo. Esos son grandes capitales que se invierten en determinado tipo de valores donde se asegure que esos capitales no se pierden ni se arriesgan. Son operaciones de total seguridad y garantizadas incluso por el propio Estado. Porque imagínese usted lo que le está pasando ahora mismo a varios estados, que se lo hemos explicado aquí en los Estados Unidos, cuyos gobernadores han invertido en la bolsa en valores que se consideraban seguros y ahora resulta que esos valores se han desinflado y con ellos se ha desinflado el monto de las inversiones de los fondos de pensiones que estaban bajo la responsabilidad de esa gobernación. Ahí se están volviendo locos buscando a ver cómo tapan ese agujero. Entonces, ahora lo que está diciendo el secretario de Trabajo es que va a haber una masa de dinero que va a canalizarse hacia la economía. Pero eso no es que lo va a manejar el Estado, porque no lo puede manejar el Estado. Ahora lo que hay es una disputa, a ver quién acapara qué. Entonces hay bancos con administradoras de fondos de pensiones, cada una tratando de coger la mayor tajada. También está el Banco del Estado, el Banco de Reserva. Ahí vi creo que ayer, que el Colegio Dominicano de Ingenieros está estudiando convertirse también. Perfecto. Perfecto. ¿Verdad? Y así debe ser. Sus afiliados. Además, el propio sistema original de seguridad social del Estado trata de no desaparecer. Ahora mismo hay un problema con eso. Correcto. Por la desafiliación. Sí. De modo que, para entender bien lo que se está diciendo, en realidad lo que hay es que hay una cantidad de dinero que de la función que tenía, de donde estuviera invertido o guardado, va a entrar a la economía. Lo importante es que entre de una manera adecuada. Eso es lo que no puede hacerse, es ponérsele de capital a los bancos para que hagan con ese dinero lo que quieran. Eso no puede ser. Entonces, que a la hora de none el Estado resulte el garante de que un banco tal quebró, el dueño del banco salió disparado por ahí a vivir la Dolce Vita por Europa, mientras los ahorrantes quedaron enganchados, o el fondo de pensiones quedó enganchado, y el Estado va a tener que salir a pagar los platos rotos. Entonces eso hay que cuidarlo. Otra cosa con relación a la economía, es una declaración del propio del licenciado Giuliani con relación a el año 2005. Y acuérdense que tenemos un pronóstico de que vamos a un tratado de libre comercio de toda la América, que se llama el ALCA. Y hemos dicho que a esa fecha el único ALCA que va a estar es el Alka-Seltzer, porque no va a haber un acuerdo, porque los Estados Unidos están trabajando y haciendo compromisos internos con su propia economía que van 7 años más allá de la fecha del 2005. Por ejemplo, hay uno hasta el 2012. 2012 con los agricultores. Bueno, de subsidio y todo eso está contrapuesto, está supuesto a eliminarse en el 2005. No se va a eliminar en el 2005, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, porque estamos totalmente de acuerdo con la política de protección que tienen los Estados Unidos de su economía. Lo único que es lo que va viene. Nosotros también tenemos que hacer lo propio. Oigan lo que dice el licenciado Giuliani. Dice, planteó sus dudas de que concluyan en el año 2005 las negociaciones que lleven a la creación del área de libre comercio de las Américas. Citó la ingobernabilidad en que han caído Argentina y Uruguay, la posibilidad de un triunfo del Partido de los Trabajadores y sus aliados en las elecciones presidenciales en Brasil, lo que daría un giro a la política económica de ese país. Ahí yo creo que está equivocado. Sí, está fuera. Además, la no oficializada guerra civil en Colombia, la desestabilización de Ecuador y la crítica situación existente en Venezuela. Como ya hemos dicho, la apreciación que tenemos es que la situación de Brasil se va a ser crítica
cuando el señor Luis Ignacio, Lula. alias Lula, Luis Ignacio da Silva, se ha elegido presidente del Brasil, y él, que ha despertado una ilusión, una esperanza, una expectativa al pueblo brasileño, cuando se encarame ahí en su condición de miembro de diálogo interamericano, igualito que Fernando Enrique Cardoso, el que se va, incumpla con esas expectativas, entonces sí se va a armar en el Brasil. Ahí sí va a haber un buen decalado en lo político y en lo social. Y sigue diciendo el licenciado Guiliana, dijo que por ello no están dadas todavía las condiciones para que un acuerdo de libre comercio se pueda firmar abarcando todo el continente para el 2005. También dice, con relación al problema de Haití, nosotros hemos cargado pesado con Haití, seguimos cargando pesado por una cuestión de ser consecuentes, pero indudablemente que también estamos reclamando que otros países como Estados Unidos, Canadá y Francia asuman un mayor compromiso con relación a la crisis haitiana. Hasta Venezuela. Venezuela también debe coger su chin ahí, porque ellos contribuyeron con la libertad bolivariana y todo aquello. No, pero eso fue Carlos Andrés Pérez. ¿O tú estás contando con que él va a volver al poder? No, yo digo que también cargue Venezuela con parte de ese problema. Sí, sube Carlos Andrés. Ahora vamos al ámbito internacional, nos pasamos ya. Y vamos a los temas. El próximo aniversario del 11 de septiembre, arquitecto. Alemania presenta cargos contra sospechosos del 11 de septiembre. Bueno, acuérdense también que estaba preso en Alemania un iraní, si no recuerdo mal era iraní. El de antes de. Sí, que trató de advertir lo que venía y no le hicieron caso. Y desde entonces los servicios de inteligencia alemanes han estado más alertas con relación a todo este asunto que los propios servicios de inteligencia norteamericanos, que llega uno a ponerse en duda si son inteligentes, ¿no? Sí, por todas las fallas que han tenido. Bueno, la situación interna en Estados Unidos. Una nueva búsqueda de Amtrak, local de National Enquirer. Ese local estuvo cerrado todo el tiempo. Fue en Boca Ratón. Estuvo cerrado todo el tiempo. Tiene 11 meses cerrado. Y ahora el FBI, buscando, no sé, parece que la forma en que penetró el Amtrak a ese local, quizás busca una pista de cómo se estuvo trabajando en eso. Bueno, el asunto es que no dan pie con bola. Claro, que busquen en los laboratorios del Pentágono y la CIA, que ya sí está probado que es la misma cepa del Amtrak que se distribuyó, que iba dirigida a los dos legisladores demócratas. ¿Cómo se llama? Tom Daschle y Leahy, ¿no? La acusación involucra una célula dormida en Detroit de campo de entrenamiento en Oregón. Ese es uno que han sometido, le han hecho un expediente y lo acusan de que él organizó un campo. Pero miren, este es más interesante. Esto salió en el Caribe. Dice, los árabes también corren peligro. Capturado con un arsenal. Un médico detenido bajo la acusación de planear atentados contra objetivos islámicos en Florida. Tenía en su casa suficientes explosivos para destruir el complejo de apartamentos de 200 unidades en que vivía, dijo ayer la policía. Robert Goldstein, detenido ayer viernes de madrugada en el condado de Pinellas, en el suroeste de la Florida, poseía además 40 armas, entre ellas ametralladoras de calibre 50 y rifles de alta precisión, unos 30 artefactos explosivos, granadas y una bomba elaborada con gasolina, informaron las autoridades. Goldstein planeaba atentar contra varias mezquitas y contra un centro educativo islámico, dijo la policía. Los agentes también hallaron en la casa del acusado un plan muy detallado para destruir con explosivos un lugar de culto islámico, dijo ayer el detective de la oficina del alguacil de Pinellas, Carl Denny. También tenía una lista con los nombres de otros 50 templos donde se profesa esa fe, sobre todo pertenecientes a la zona de Tampa y St. Petersburg, en el norte de Florida. Goldstein, de 37 años, fue detenido después que su madre llamara a la policía para pedir que unos agentes fueran a la casa del pediatra, ya que este se estaba comportando de una forma extraña. Pero fíjense bien, esto lo trae la agencia EFE. Yo no he encontrado esta información en el internet, ni en CNN, en español, ni en inglés, ni en ninguno, ni en New York Times,
que me mandan un boletín con las noticias de actualidad. Eso es grave. Eso es para que el gobierno de los Estados Unidos entienda que la magnitud del problema no se puede ver exclusivamente mirando en la dirección de los árabes. Hay un problema potencial de conflicto profundo, pero es por todas partes, incluyendo a los norteamericanos que ni son árabes ni son judíos. Porque esas manifestaciones de violencia que culminaron con el estallido del edificio federal de Oklahoma fue obra de norteamericanos, incluso de soldados veteranos de la guerra de la tormenta del desierto. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. En vivo, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido